Administrativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que sirve, que tiene que ver con nuestro bienestar, el suyo, el mío, el de nuestros seres queridos, el de nuestra sociedad en general. Entonces, es muy bueno que estemos bien informados para que sepamos si lo están haciendo bien. ¿Quiénes? Los que están en estos momentos en el poder público, aquellos a quienes nosotros mismos les dimos ese poder, porque votamos por ellos. Y entonces luego, cuando llegue la hora de tener en cuenta si lo hicieron bien o lo hicieron mal, entonces nosotros sabremos si refrendamos o no ese voto de confianza que les dimos, o se los quitamos y se los damos a otros. Pero a esos otros se los vamos a dar porque estamos convencidos que sí van a ser buenos. ¿Y por qué estamos convencidos? Porque estamos informados y formados en temas políticos y administrativos. Empecemos con información. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya presentó este jueves 8 de septiembre la tarjeta electoral con la que los colombianos habremos de ir el 2 de octubre a las urnas a refrendar o no el acuerdo final de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Se trata de una tarjeta que tiene tres cositas nomás. Uno, la pregunta del presidente Juan Manuel Santos, recuérdenla. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Y dos casillitas, una con el sí y otra con el no. Van a salir, o ya están, ya están 35 millones de tarjetas electorales para una población habilitada para votar de 34.899.945 colombianos. Habrá 11.034 mesas de votación en todo el país y en el exterior. Un grupo de congresistas y abogados demandará este jueves 8 de septiembre varios de los artículos de la Ley 1801 de 2016, que es la ley por medio de la cual se aprobó el nuevo Código Nacional de Policía. Dicen quienes han establecido la demanda que este código va en contravía de algunos artículos de la Constitución, como el 29 y el 37, que respetan y defienden el derecho a la protesta. Recordemos, el Consejo de Estado anuló la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación. Sobre esta decisión, Ordóñez Maldonado dijo que se había cumplido con el primer pacto de La Habana, que sería su expulsión de la Procuraduría. Sin embargo, señaló que no va a interponer ningún recurso frente a la sentencia que fue aprobada con 14 votos a favor. Y a propósito de este comentario que hace el Procurador General de la Nación sobre el pacto de La Habana que estaría buscando su expulsión de la Procuraduría, el presidente Juan Manuel Santos dijo que es que las FARC no tienen ningún poder de decisión sobre el Consejo de Estado y que además el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo antes lo que hizo fue demorarse demasiado en la investigación de nulidad de este cargo, que la justicia tiene que ser diligente, actuar rápido. Sin embargo, dijo finalmente que la justicia cojea, pero llega, y llegó. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes, y nuestro invitado, Alfredo Ramos Maya, senador de la República por el Partido Centro Democrático. Senador, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por esta invitación y siempre aquí atentos a hablar con la comunidad. Bueno, empecemos con lo del procurador. Necesariamente hablar sobre la decisión del Consejo de Estado, declarar la nulidad de la reelección. ¿Qué piensa usted? Ayer estábamos revisando noticias y el 22 de agosto Juan Manuel Santos estaba diciendo que estaban muy lentos el caso de Pretel y el caso del procurador, y ya hoy está sin esos rivales políticos. Aquí evidentemente el procurador desde hace mucho rato venía siendo una cortapisa a muchas de las malas decisiones que había tomado el gobierno nacional en todos los sentidos. En los acuerdos no únicamente de La Habana, sino una gran cantidad de políticas públicas nacionales, y creo que se quitó una piedra en el zapato que le venía estorbando desde hace mucho. El procurador representa la voz, ha representado el procurador Ordóñez la voz de muchos ciudadanos
que están inconformes con muchas de las malas decisiones de las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, y evidentemente creo que aquí hubo una presión política de Juan Manuel Santos para empezar a quitar rivales del camino. Entonces, ¿usted cree que no se actúa en derecho, fundamentados en derecho, sino políticamente? Hombre, uno ve que en su momento la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión para ternar a Alejandro Ordóñez. Sí. Y no pasa nada con la Corte Suprema de Justicia. Los que lo nominaron se lavan las manos. Mientras tanto, uno de los principales opositores a las políticas y a la decisión de Juan Manuel Santos termina apartado de su cargo. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para hacer la suma. Perfecto. El que le molesta a Juan Manuel Santos sale de su cargo. Ajá. Todos aquellos que le están cumpliendo, ahí siguen tranquilitos. Bueno, y a propósito del reemplazo del procurador, no por ahora, después de que se le pierde o se decreta la nulidad de su reelección, porque sería la viceprocuradora quien terminara el periodo. Me refiero a la terna para el nuevo periodo. Ya el Consejo de Estado, lo dijimos ayer, escuchó a 16 aspirantes a ser ternados por el Consejo de Estado. Se decidió por el nombre de Fernando Carrillo Flores, liberal. Y al parecer, los otros dos ternados, uno por parte del Gobierno Nacional, del Presidente de la República, y el otro por la Corte Suprema de Justicia, también serían liberales. ¿Será que hay algún acuerdo ahí entonces para quitarle la Procuraduría, como dicen por ahí, a los conservadores y entregársela a los liberales en esta coyuntura del proceso de paz, el plebiscito y demás? Bueno, uno aspiraría a que las decisiones de estos cargos tan importantes, estos dos órganos de control que representan a los ciudadanos. La Procuraduría es la mayor defensora de los derechos humanos, por un lado, participa en todos los procesos penales, está presente en todas las decisiones de las comunidades en otros sentidos, y adicionalmente es la gran disciplinadora, pues se alejara de cualquier contenido político. Ojalá. Independiente de cuál sea el partido, nosotros necesitamos un procurador completamente honorable, alejado de cualquier clientelismo, alejado de las maquinarias, alejado de la corrupción. Creo que eso es lo único que están solicitando los colombianos, y ojalá no se perteneciera específicamente a un interés político particular. Pero los analistas dicen que si ha habido en la historia de Colombia un procurador bien político y que haya sido bastante visible en ese sentido, ha sido el procurador que acaba de ser, a quien se le acaba de anular su reelección, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Pero es que político es un hombre público, un hombre que está constantemente opinando, constantemente deliberando, haciendo presencia en las comunidades. Creo que eso fue lo que hizo muy bien Alejandro Ordóñez. Perfecto. Más que buscando con milimetría a quién le ayudaba y quién no como un director político. Esa es la politiquería que hace daño. Un político como Alejandro Ordóñez, ojalá hubiera muchos procuradores porque estuvieron siempre atentos a lo que le está pasando a las comunidades. La diferencia entre el político y el politiquero, de pronto entiendo yo a Alfredo Ramos Maya, senador de la República por el Partido Centro Democrático, en este comentario final. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con Sinergia Informativa. Estás viendo Sinergia Informativa. Sinergia Informativa y nuestro invitado es Alfredo Ramos Maya, él es senador de la República por el Partido Centro Democrático. Ayer en la Catedral Primada de Bogotá hubo una Eucaristía pidiendo la libertad de Luis Alfredo Ramos Botero, exgobernador de Antioquia, 3 años privado de la libertad y nada que se le resuelve su situación. No obstante, haber aparecido de manera notoria en la figura de los falsos testigos, casi que demostrados, ¿o no, Alfredo? Que es su papá. ¿Cómo va el proceso de su papá realmente? Roger, es una incertidumbre muy grande. Después de 3 años, como usted muy bien lo dijo, de detención preventiva, sin pruebas, cuando se ha comprobado claramente que son falsos testigos los que de alguna manera se asociaron para acabar con la reputación de un hombre que tenía toda la posibilidad de ser presidente de la República, sí, que empezaba apenas su campaña presidencial y que tenía todo el prestigio para hacerlo, un hombre que había, después de ser gobernador, alcalde, con la mayor favorabilidad del pueblo, evidentemente no sabemos hoy qué va a pasar y eso nos preocupa mucho. Sí. Un hombre que prestó 40 años de servicio honorable a la comunidad de manera honesta, que no necesitó jamás apoyo de ningún grupo al margen de la ley para ganarse un solo voto, pues termina en este momento, 3 años después, con la incertidumbre de estar detenido preventivamente. No sabemos cuál va a ser la
fecha en la cual se vaya a pronunciar finalmente la Corte Suprema de Justicia sobre este caso y sigue privado de su libertad. Apenas la próxima audiencia va a ser en diciembre de este año, imagínense. Y ya pasan las vacaciones y se va la vacancia judicial y no sabemos cuánto tiempo más va a ser hasta que se dé un fallo que nosotros consideramos que debe ser absolutorio y desde hace rato hemos venido solicitando la libertad de Luis Alfredo Ramos y a la expectativa, porque uno tiene que ser muy respetuoso teóricamente de la justicia. Lo que pasa es que la justicia no respeta las garantías fundamentales. El derecho más sagrado que es el de la libertad. Ajá. Bueno, lamentable la situación de Luis Alfredo Ramos, de su familia, de sus amigos, de sus seguidores. Pues 3 años, esperemos que no sea mucho más. Ahorita me mencionó Alfredo Romo Maya que muchos quedan 4, 5 años, por Dios, sin solucionar el problema. En fin, volvamos al tema que nos convoca, que nos ha venido convocando en estos días, Alfredo Ramos Maya. Es el tema del proceso de paz, del plebiscito del próximo 2 de octubre. Ustedes entablaron una demanda contra el decreto del presidente Juan Manuel Santos mediante el cual se convocó al plebiscito. Así es, Roger. Esto tiene muchos argumentos que voy a intentar ser muy breve en explicarlos, pero lo que ha habido es una cantidad de irregularidades enormes por parte de la convocatoria que ha hecho el presidente de la República al plebiscito supuestamente el 2 de octubre. Se la resumo. Lo primero es que el presidente de la República es el único que tiene la potestad para firmar cualquier acuerdo. Y resulta que los acuerdos que se le enviaron con un informe al Congreso de la República son firmados por unos plenipotenciarios de un lado, que no sabemos realmente, entre otras el hermano del presidente de la República, no sabemos en condición de qué, y del otro lado unos alias, unos apócrifos de las FARC, no sabemos ni su nombre ni su cédula de ciudadanía, son personas que no podemos identificar, porque imagínense, entonces uno va a estar haciendo el día de mañana acuerdos con alias aquí Pedro Pistolas en Medellín, queda muy complejo, uno tiene que estar plenamente identificado. Entonces el presidente de la República no firmó, y lo que dice claramente es que un mes después de que el presidente de la República, entre 1 y 4 meses del informe, se convoca el plebiscito. El 26 de septiembre ya nos anunciaron el show mediático de que iba a haber la firma oficial del documento. Pues hombre, nosotros pensamos que todos los términos deberían empezar a contarse a partir del 26 de septiembre, no a partir de exactamente la fecha que fue en finales de agosto, la fecha que se mandó este mal informe. Ese es el punto más importante. Y adicionalmente con unos incumplimientos muy claros de una sentencia de la Corte Constitucional que habló de la ley estatutaria que convoca el plebiscito, la 1708, la 1807, con unos puntos muy concretos. El primero, que ese mismo acuerdo, además de la firma, necesitaba ser publicado en todos los lenguajes de las lenguas étnicas en Colombia. Hay 68 que están demostrados que existen por el parte del Ministerio de Cultura y solamente hay en 6 de esos idiomas, en 6 de esos lenguajes. Entonces está violando lo que se conoce como la accesibilidad diferencial y adicionalmente a las personas que tienen visibilidad limitada no se les han publicado los acuerdos. Nadie, ninguna de esas comunidades indígenas de casi 1 millón de personas, ni las personas con visibilidad limitada han tenido acceso a los acuerdos. Es un punto muy importante. Y lo otro es que el texto tenía que ser íntegro, tenía que estar completo. Y hemos visto que, ya revisando los textos, que el punto 3.3, el punto 6.4, varios anexos no se encuentran publicados. O sea que incluso, según eso serían mucho más de 297 páginas. Muchísimas más, así que no va a haber tiempo de leérselas, porque cada vez uno lee más, encuentra más cosas. Y el alias Jesús Santrich dijo que el 3.3 era la libertad de los amigos de los miembros de las FARC. Un tema bastante espinoso que no se le está presentando a la comunidad. Eso por un lado. Y adicionalmente el tema de la pregunta, que la misma Corte Constitucional dijo que no podía mencionar la palabra paz, porque la palabra paz no se la puede arrogar nadie, no puede ser de ella, nadie puede decir que la palabra paz es de uno, y porque está en la Constitución, y además con adjetivos, estable y duradera. Eso es una incitación, evidentemente, a una respuesta. ¿Y cómo hubiera sido entonces la frase? No, porque el procurador dijo que la palabra no era apoya usted, no apoya, sino aprueba. ¿Cuál es la propuesta? Debe haber sido algo como, aprueba usted los acuerdos presentados entre el Gobierno Nacional y el grupo al margen de la ley FARC, punto, algo así. Y no mencionar paz por ningún lado. Ni hablar paz, ni mucho menos estable ni duradera, ni terminación del conflicto, porque entre otras la palabra conflicto creo que tiene unas grandes consecuencias a aceptarlo. Ese es un punto. Y por último encontramos una cosita que le cuento, Roger, la firma del presidente de la República de ese decreto 1391, el que convoca plebiscito, no el informe que presentó originalmente, sino el que convoca plebiscito. Ahí encontramos que la firma de Juan Manuel Santos de ese día, no sé qué pasó, es completamente diferente a las que tradicionalmente completamente diferente. Y se las puedo mostrar, se la pongo en las redes sociales.
sociales para que usted la vea, y usted encuentra que el único documento que está con una firma completamente diferente es esa. En el resto, casi 40 documentos que hemos revisado, entre decretos, sanciones presidenciales, etcétera, de unas firmas muy específicas. Con ¿Y entonces quién firmó? No sabemos si fue el Estado tan ansioso en el que estaba, las ganas, o si alguien lo impersonó, pero la firma que aparece ahí no es la del presidente de la República. Lo hemos venido diciendo y ustedes lo pueden comprobar. Bueno, yo no he querido pues meterme durante la exposición suya porque quería precisamente que la exposición fuera muy clara y muy precisa y muy directa para nuestros televidentes. Pero voy a hacer un comentario final frente a este aspecto que me parece, pues es formal, pero me parece muy llamativo. Hombre, yo no firmo nunca igual. Usted firma siempre igual. Pero lo que pasa es que uno tiene unos trazos y uno evidentemente cambia. Lo que pasa es que este era unos trazos completamente diferentes a los que ha hecho tradicionalmente. Es como si otra persona hubiera firmado. Entonces, no es exactamente que la firma no se pareciera a una similar. Lo que pasa es que es la única diferente a una cantidad de firmas que uno puede encontrar históricamente que tienen unos trazos similares. Bueno, lo que pasa es que esta es un garabato completamente diferente a lo que hemos conocido. Entonces, Alfredo Ramos Maya nos habla de la demanda. ¿La demanda fue interpuesta por Centro Democrático o por ustedes específicamente? Pues en compañía de Paloma Valencia hicimos un documento, lo presentamos ante el Consejo de Estado, tumbando el decreto, pidiendo una nulidad con unas medidas cautelares, una muy sencilla, que el decreto no se aplique hasta que no se cumpla con los requisitos. ¿Y cuándo se les debe responder? Pues esta semana deberíamos estar esperando una respuesta, porque desde el lunes la estuvimos Tiene que ser respuesta rápida, porque si no, no tendría sentido, porque la protocolización del acuerdo de paz es el 26 de septiembre en Cartagena de Indias. Y el referendo por la paz es el 2 de octubre en todo el país y por supuesto en el exterior. Ya les conté que hay 35 millones de tarjetas electorales para que 34.900.000 colombianos que estamos habilitados para votar, vamos a las urnas, a votar por el sí o por el no. El acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Vamos a los mensajes y ya regresamos. Regresamos a Sinergia Informativa. Estamos con Alfredo Ramos Maya, él es senador del Centro Democrático, el partido que ha estado oponiéndose a... Aquí lo vamos a explicar de manera muy rápida, no a la paz, porque ha sido muy claro decir, no es que nosotros no estamos en contra de la paz, pero sí al proceso de paz de la manera como se ha ido llevando y al plebiscito cómo se va... Bueno, al plebiscito ya lo demandaron ustedes. De todas maneras, ustedes van a participar con el no. Síntesis, pero así de manera muy cortica, ¿por qué esa oposición férrea para que aprovechen este momento y se invite a lo que ustedes quieren, a que se vote por el no en el plebiscito? Hemos llamado la atención sobre el problema de fondo que ha sucedido con estos acuerdos en La Habana. Lo primero es que los acuerdos de La Habana premian la criminalidad y le dan un pésimo mensaje a los colombianos, a las nuevas generaciones, y le terminan diciendo que el crimen sí paga, que entre más se violen los derechos fundamentales, que entre más crímenes de lesa humanidad se terminen violentando, que entre más se arrecie contra la población civil, que entre más narcotráfico se haga, finalmente esas personas que son las mayores criminales terminan generando la nueva institucionalidad de Colombia y son las que terminan determinando cuál es el futuro del agro en Colombia, de la educación, de la salud, de la justicia, una gran cantidad de premios a criminales que no deberían darse. Eso es lo primero. Yo hago un comentario pues ya para no quedarme como muy pasivo en esta conversación. Es que cuando una persona empieza a delinquir, entonces yo creo que no está pensando en que voy a delinquir a ver si de pronto después cuando ya me haya ganado el cartel como uno de los mejores delincuentes o mayores delincuentes, entonces me den unos beneficios. Simplemente empezaron a delinquir. Y entonces, después el país se dio cuenta de que era necesario que no siguieran delinquiendo. Y entonces hay que ofrecerles algunas gabelas, como en cualquier negociación, para que esa decisión que se tomó de estar al lado contrario de la justicia, pues, digamos, se reverse en favor de la paz. Es que ahí está el grave problema. Y es que después, digamos, de los acuerdos de los 90 con el M-19, donde hubo un indulto y una amnistía, empezó a crecer mucho la criminalidad y los negocios oscuros de las FARC. Ahí se volvieron narcotraficantes, se convirtieron en mineros criminales, en mayores extorsionadores y secuestradores. ¿Qué terminó sucediendo entonces? Que lo que era supuestamente bueno, que era un
supuesto proceso de paz con el M-19, donde se reintegraron a la sociedad civil y le cumplieron a la sociedad civil, hay que decirlo, se volvió un mal ejemplo porque llegaron otros miembros, los miembros de las FARC, a decir, hombre, entonces ya que estos terminaron de candidatos presidenciales, terminaron en la Asamblea Constituyente, entonces ahora nosotros arreciemos con mayor entusiasmo contra la sociedad civil, con la idea de que a nosotros también nos den esas mismas prerrogativas. Es que ese es el problema más grande de aceptar un acuerdo como el que está en La Habana, que ya le tenemos muchos puntos específicos, que ya entro es al punto del acuerdo. Las FARC no van a pagar cárcel, las FARC no van a indemnizar a las víctimas, las FARC van a terminar de día como congresistas, 26 curules que les quieren dar, y de noche van a estar yendo a unas fincas de recreo supuestamente pagando penas. Las FARC no van a entregar el dinero al narcotráfico, porque ellos tienen testaferros o en paraísos fiscales una gran cantidad de dinero y están diciendo que ellos son pobres y que no pueden indemnizar a sus víctimas. Las FARC van a terminar imponiendo un sistema de justicia por encima diferente al de la rama judicial colombiana, el que está en nuestra Constitución, para perseguir opositores, empresarios, fuerzas militares. A nosotros nos preocupa eso por el futuro de Colombia. Lo que debió haber habido acá es un sometimiento de los criminales al Estado, negociado, nos hubiéramos tragado sapos, menos penas, pero que hubiera habido verdad, justicia y reparación, que es lo que hemos venido pidiendo. Aquí la verdad va a quedar muy en veremos, la justicia va a ser impuesta por las FARC y la reparación a las víctimas la vamos a terminar pagando nosotros los colombianos, cuando las FARC han sido los mayores criminales de nuestra historia y van a terminar con la plática de ellos lavada en sus bolsillos. Creo que ese es el daño que se le hace y por eso hemos venido diciendo que votemos no. Votemos no para corregir estos puntos específicos. Pero sabemos que en Colombia pero no se podrá corregir porque ya se dijo que si gana el sí, pues queda refrendado el acuerdo. Pero si gana el no, no hay nada que hacer porque no hay nada que renegociar. Pues las FARC han dicho que ellas se sentarían a la mesa a renegociar y que ellas quieren salirse de la criminalidad. Y es un tema que nosotros diríamos, hombre, creámosles entonces. Pues hay buena voluntad, ellos lo han dicho. Entonces sentémonos y renegociemos esos puntos. Que no se les tenga que entregar la institucionalidad colombiana, que no terminen como congresistas, los criminales de lesa humanidad, que no terminen con impunidad, que no terminen pagando cárcel efectiva, entre otras en unas penas que pueden ser inferiores, sí, pero lo que van a terminar es pagando entonces en unas fincas de recreo y de día congresistas. No queremos que las FARC sean el día de mañana. ¿Qué pasó? Criminales como Timochenko, sea gobernador de Antioquia o alcalde de Medellín, ¿quién aguantaría eso? Alfredo Ramos Maya, ¿qué pasó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en estos días lo escuchamos por ahí en las redes, en una conversación diciendo él en el año 2006, cuando era presidente de la República, que si tocaba darle unas curules a los miembros de la FARC, pues se les daba, que era absolutamente necesario, sí, para que realmente pudieran acogerse a un proceso de negociación. ¿Y por qué cambian de un momento a otro el discurso? Yo creo que la visión que tiene el presidente Uribe sucedió en su momento con una negociación con las fuerzas conocidas mal llamadas paramilitares. No, se hablaba de las FARC. Bueno, de acuerdo. Y, digamos, había un interés de negociación. El presidente Uribe siempre ha sido generoso y él sabía que aquí no era aniquilar hasta el último de los miembros de las FARC. De hecho, los miembros de las FARC pasaron de 30.000 a casi 3.000 en 8 años de presidencia. Entonces, si hubiera habido un buen presidente de Colombia que hubiera reciado contra las FARC con mayor fortaleza jurídica, por un lado, y con mayor fortaleza de las fuerzas militares por otro, definitivamente tendríamos unas FARC supremamente disminuidas, que evidentemente pudieran participar en política como hemos dicho que participen los que no son criminales de lesa humanidad. Esa era la intención del presidente Uribe originalmente, que no fueran criminales de lesa humanidad los que terminaran mandando el país. Es que Timochenko, Iván Márquez, Santrich, todos estos han sido unos determinadores de masacres, unos determinadores de violaciones fundamentales de los derechos humanos, como el desplazamiento forzado, como las minas antipersonal, como el reclutamiento de menores. Esos criminales de lesa humanidad tienen que pagar penas y no pueden ser elegibles. Que sí sean elegibles los miembros rasos de las FARC, los que tomaron el uniforme pensando que tienen una idea política. Perfecto. Ese es el propósito fundamental y yo creo que eso no ha cambiado. Lo hemos dicho, que participen en política ese tipo de miembros de las FARC. Razones por las cuales el Partido Centro Democrático sigue liderando la campaña de no en el plebiscito por la paz que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre. Razones que espero ustedes hayan escuchado con detenimiento, ya han escuchado razones por el sí, ya a ustedes les toca con juicio ir a las urnas y ojalá vamos a las urnas todos y decidir si sí o si no se refrenda el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Alfredo Ramos Maya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Me deja rematar con una cosita cortica, vea.
Ojalá los ciudadanos se lean los acuerdos, lo lean con espíritu crítico, no se dejen llevar por unos comerciales muy bonitos que están apareciendo de cuenta del bolsillo de los colombianos, de nuestros impuestos, hablando de, entre otros, acuerdos de paz. Son acuerdos de terminación de una violencia teóricamente de un grupo al margen de la ley. Pues la paz en Colombia no llegará hasta que, entre otras, de impunidad, no se termine con la impunidad criminal. Ese tipo de cosas son las que tenemos que cambiar. Por lo menos ustedes, los televidentes de Sinergia Informativa, son inteligentes, interesantes y calificados y tomar una decisión juiciosa. Esta es Sinergia Informativa y recuerden que con Sinergia Informativa a la 1 de la tarde empieza la franja informativa de Cosmovisión. Luego retorna a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra presentando de manera muy especial la información en Cosmovisión Noticias. Y a las 8:30 nos cogió la noche. Y recuerden, ahora pueden comprar lo mejor para su descanso desde la comodidad de su hogar.